Muy buenas tardes, Iglesia del Señor Jesucristo, familiares, amigos que nos siguen a través de las redes sociales. Dios les continúe bendiciendo. En esta tarde queremos compartir con ustedes una preciosa reflexión bíblica acerca de la Navidad. La Navidad, un acontecimiento sin igual. No es una temporada, no son tradiciones, no es paganismo, no son supersticiones. La Navidad es un día grandioso de gozo, de alegría, de celebración y alabanza. ¿Por qué? Porque la persona central de la Navidad y de toda época es el Señor Jesucristo. Las profecías se refirieron a Él y se cumplieron fielmente el día y la hora establecida por Dios. No importa el día que lo celebremos. No tiene que ser que comprobemos que Jesús nació el 24 o el 25 de diciembre. No, el Señor no establece en su palabra qué día fue. Pero lo importante es que hubo un día, y ese fue el día que Dios escogió para que viniera el Señor Jesucristo, el día y la hora establecida por Dios. Y el motivo de nuestras celebraciones son y deben ser el Señor Jesucristo. Los que atacan la Navidad, aún desafortunadamente de entre nosotros los mismos cristianos, se enfocan en tradiciones y supersticiones, en genealogías, en historias de la antigüedad, de reyes de la antigüedad que tenían supersticiones y que tenían tradiciones paganas. Estos que atacan la Navidad siempre están viendo cosas del diablo, supuestas visiones del infierno o del cielo. Pero eso no es lo central del Evangelio. Lo realmente importante en la Navidad es que el Señor Jesús se llamó Emmanuel, Dios con nosotros, Jesús el Salvador. Este fue un acontecimiento sin igual. Él lo transformó todo en el mundo. Dividió la historia humana. Es el suceso más extraordinario y por esa razón no es pecado, no es paganismo recordarlo y celebrarlo. Vemos que Dios se revela a las personas humildes de una manera especial. La palabra del Señor vino a la vida del apóstol Juan, un hombre con un corazón humilde que fue transformado por Dios. Y esa revelación vino a Juan, el apóstol Juan, y él pudo ver en el Señor Jesús más allá de lo que ven nuestros ojos carnales, los ojos naturales. Él vio con los ojos de la fe. Y vemos en Juan 1:1 tres frases, tres verdades muy poderosas. Dice la palabra del Señor en Juan capítulo 1, verso 1. En el principio ya existía la palabra. La otra versión de Reina Valera de 1960 dice que en el principio ya existía el verbo. El verbo era en el principio con Dios. Dice, la palabra estaba con Dios, el verbo estaba con Dios y Dios mismo era la palabra. Tenemos ahí tres frases y tres verdades muy poderosas. La revelación que recibió el apóstol Juan de Jesús como la palabra de Dios, el verbo divino, el mismo Dios encarnado. Y en Juan 1:4, ahí enseguida dice, en el verso 4, dice, en el verbo, en ella, en la palabra, estaba la vida, y la vida era la luz de la humanidad. Vemos entonces que Juan recibió esa revelación de Jesús como la misma vida de los hombres y la luz de la humanidad, porque vivimos en tinieblas cuando estamos sin la revelación de Cristo en nuestras vidas. Y dice en el versículo 5, la luz resplandece en las tinieblas
y las tinieblas no prevalecieron contra ella, contra la luz que es Cristo el Señor. Juan pudo ver la maravillosa encarnación del Señor Jesús. Y esta revelación tiene un propósito para todos nosotros, la humanidad, el hombre. Y esa revelación se encuentra en 20:31, ese propósito de esa revelación, en Juan 20:31. Dice así la palabra del Señor. El propósito de la palabra del Señor, dice Jesús hizo muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer tengan vida en su nombre. Ese es el propósito del Señor, para que tengamos vida. Él vino para darnos vida y vida en abundancia. Los que no le conocen tengan la oportunidad de ser vivificados, porque sin Cristo estamos muertos en delitos y pecados. Pero Cristo vino para redimirnos del pecado y para darnos vida nueva, un nuevo nacimiento. Ese es el propósito de la palabra del Señor, de la venida de Cristo al mundo. Entonces, los que no le conocen tienen la oportunidad de ser transformados por la palabra de Dios, el Evangelio, la luz que es Cristo el Señor. La palabra de Dios es la única que tiene el poder para transformar nuestras vidas que estaban en tinieblas, sin propósito en la vida. Cristo no vino para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por medio de él. En el tercer punto, dice los que se desvían para enfocarse en cosas superficiales. Vemos el apóstol Pablo luchando contra el legalismo en el libro de Colosenses. Dice así, capítulo 2, versos 16 al 17. Dice el apóstol Pablo: no permitan pues que nadie los juzgue por lo que comen o beben, o en relación con los días de fiesta, la luna nueva o los días de reposo. Todo esto no es más que una sombra de lo que está por venir, pero lo real y verdadero es Cristo el Señor. Vemos ahí entonces que, como dice el apóstol Pablo, luchó, así como el Señor Jesús, contra el legalismo. Dice en comentario bíblico sobre el legalismo en la época de Pablo, dice que el legalismo de la época de Pablo se ocupaba de temas como las comidas, los días de fiesta y las ceremonias religiosas. Estos judaizantes, esos judíos religiosos que se habían supuestamente convertido al cristianismo, pero que no tenían una verdadera relación con Cristo. No habían nacido de nuevo, no habían estado cerca de Jesús para conocerlo verdaderamente. Pablo dice que aquí que tales reglas que parecen ser muy espirituales, en realidad pueden alejar de Dios a las personas. Luego en el capítulo 3 de Colosenses, el apóstol Pablo describe cómo debería ser la verdadera santidad del cristiano. No por guardarse de comidas o de fiestas o de días religiosos, sino una verdadera santidad del cristiano. En el capítulo 3 de Colosenses podemos leerlo en nuestro devocional personal. Después de declarar que Jesús contiene toda la plenitud de la deidad, el apóstol Pablo en Colosenses 1, 15 al 19, Pablo afirma que la verdadera plenitud solamente puede hallarse en Cristo Jesús. Gloria al Señor. Entonces, las supersticiones y las tradiciones o costumbres es atribuirle supuestos poderes que no tienen estas prácticas, estas tradiciones religiosas, porque no han conocido realmente a la persona central de la Biblia, que es el Señor Jesucristo. Son débiles en la fe, por su orgullo, por su soberbia, se vuelven religiosos y atacan a los que celebramos la Navidad para el Señor Jesús. Creen que hacemos lo mismo que los que no conocen al Señor, o sea, los paganos. Nos califican de apóstatas, supuestamente estamos
atacando su cristianismo, entre comillas, y mundanalizando a la iglesia. Dicen ellos, ven demonios por todas partes y en todas las personas. Vemos el ejemplo negativo del pueblo de Israel, que no reconocieron al Mesías, al Señor Jesús, que vino a salvarlos, a pesar de que habían leído y conocían todas las profecías y habían leído a todos los profetas. Y cuando se les presentó el mismo Mesías, lo rechazaron, como lo dice en Juan 1, versículo 9. Dice, a lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. Qué tristeza. Dice, pero más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Juan no se detuvo ni se quedó callado para ver el paganismo que había a su alrededor, sino que se centró en la revelación que él recibió del Señor Jesús, como el Verbo hecho carne. Puso su vista en lo importante, como dice en Juan 1:14, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Tenemos como conclusión, la Navidad es un día grandioso, de gozo, de alegría, de celebración y alabanza. ¿Por qué asociar la Navidad, el suceso más importante en la historia de la humanidad, el nacimiento del Salvador entre los hombres? ¿Por qué asociarlo con el paganismo y lo que el mundo hace? ¿Por qué debemos callar cuando debemos proclamar todos los días y los meses del año, especialmente en este mes de diciembre, que se celebra y se recuerda el nacimiento del Salvador del mundo? Debemos entonces, estaremos más dispuestos a perdonar y compartir. La gente está más sensible en esta época, precisamente a permitir que Dios transforme sus vidas, a ser tocados por el poder del Espíritu Santo, a través de recordar y celebrar que un día Él vino en forma de un bebé en un pesebre, que luego, más tarde, se hizo hombre y se entregó a morir en una cruz para cumplir el plan eterno de Dios Padre, para que por medio de Él tengamos salvación y vida eterna. No temamos ni callemos de proclamar a Cristo, el Mesías, el Salvador del mundo. Gloria al Señor. Dios les continúe bendiciendo y nos veremos en una próxima reflexión bíblica. Bendiciones.